ruego, Señor, que sea tu santa mano, dándonos libertad, dándonos gracia, tus palabras de gracia, tus palabras de vida, tus palabras de consuelo, de ánimo, de paz, tus palabras de exhortación, de preparación, de santificación. Sí, Padre, en esta hora, bendice a todo aquel que escucha, a todo aquel que mira, hasta donde hagas llegar, Señor, esta voz. Bendícelos, líbralos del mal, líbralos de toda mentira y engaño, líbralos de toda acechanza del maligno. Padre Santo, en el nombre de Jesús invoco el nombre de Jesucristo, pidiendo, Señor, y rogando que sea tu mano, Señor, tu santa mano, para que te glorifiques y para que reciban aquellos que están escuchando, aquellos que necesitan de ti consuelo, aquellos que necesitan de ti fortaleza, aquellos que necesitan de ti paz, aquellos que necesitan de ti fe, aquellos que necesitan de ti, oh Señor, sabiduría, sobre todo preparación para que confiemos enteramente, para que nuestra fe esté cimentada en tu palabra, en tus promesas y en tu nombre, Jesucristo, para que nos mantengamos firmes hasta el día en que nos llames a tu presencia o hasta el día que tú vengas a levantar a tu iglesia. Padre, en esta hora pongo en tus manos esta palabra y yo también me pongo en tus manos y ruego que sea tu santa mano sustentando, tu Santo Espíritu hablando, tu santa presencia manifestándose y bendiciendo, tocando, fortaleciendo, animando los corazones y las vidas para gloria de tu nombre. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos? ¿Sí? El tema de esta tarde le hemos titulado Afirmando nuestra fe. Y nos vamos a centrar, vamos a cimentarnos en lo que nos dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 53. Y desde el verso 1 vamos a leer esta escritura. Yo quiero que usted ponga toda su atención. Si usted tiene su Biblia, ábrala para que usted también pueda leer lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice Isaías capítulo 53 desde el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto dice Isaías capítulo 53, desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero me quiero centrar en lo que dice el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a lo que hemos anunciado? ¿Quién ha creído a lo que hemos hablado? ¿Quién ha creído a lo que se está hablando a cada día de Dios, de Cristo? Y luego dice el verso 14, el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me quiero centrar ahí. La mayoría de cristianos conocemos esta escritura. La mayoría de hombres y mujeres conocemos esta escritura. Mucha gente que no ha entregado su vida a Cristo no conoce esta escritura. Pero la mayoría de nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos evangélicos, los cristianos que hemos comenzado una vida en obediencia al Señor, conocemos esta escritura. Pero a veces por la situación en que pasamos, por los momentos en que estamos atravesando, a veces por la situación que nos está distrayendo de nuestra fe y confianza en aquel que ya hace cerca de 2000 años ya pagó ese precio, ya pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades, por nuestras iniquidades. Pero hasta hoy día, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, ¿quién ha creído? Nosotros hemos creído. Pero si nosotros hemos creído, entonces ¿por qué no confiamos? ¿Por qué no depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él? Y quiero, por supuesto, decir esto. Por ejemplo, el tema es afirmando nuestra fe. ¿Pero qué es fe? Bueno, dice Hebreos 11, dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, lo cierto, lo seguro de lo que esperamos, y el convencimiento de lo que no vemos. Pero también quiero añadir yo esto: fe es confianza, fe es esperanza, fe es seguridad, fe es consuelo, fe es refugio, fe es protección, fe es fortaleza, fe es paz en Cristo por supuesto. Ahora, nos dice el profeta Isaías y nos habla de Jesús, aquel que hace cerca de 2000 años cumplió esta escritura, cumplió esta promesa, cumplió esta profecía. Allá en Israel, allá en Jerusalén, allá Jesús fue crucificado, allá Jesús entregó su vida por nosotros. Ahora, yo quiero en esta tarde, quiero animarle, hermano, hermana, pueblo de Dios, amigo usted que me escucha, amiga usted que no ha entregado su vida a Cristo. En esta tarde yo quiero animarle y darle a conocer las promesas de Dios, lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, para que confiemos en Él, para que pongamos nuestra confianza, esperanza en Él, en Cristo, porque dice que Él llevó
Él llevó, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados. Él lo llevó en su cuerpo. Ahora, estamos hablando de Jesús el Cristo. Estamos hablando de la manifestación de Dios en carne. El apóstol Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquella palabra se hizo carne en Cristo Jesús y se hizo carne precisamente para venir a este mundo para salvar al pecador, para llamar al pecador, para pagar por el precio del pecado, para pagar por el precio de nuestras iniquidades. Ahora, hemos estado viendo en estos días, y esto es, por supuesto, es una noticia mundial en todo el mundo, esta epidemia. ¿Y por qué no hablar de esto? Sí, pero yo quiero enfatizar más en lo que nos dice la palabra de Dios. ¿De quién? En Cristo Jesús. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Quiénes han creído en Cristo Jesús? ¿Quiénes han confiado en Él? ¿Quiénes han esperado? ¿Quiénes han puesto toda su fe en Jesucristo? ¿Quién ha creído en su nombre? ¿Quién ha creído en la obra redentora que Él llevó a cabo? ¿Quién ha creído en el sacrificio que por amor Él llevó a cabo en la cruz? ¿Quién ha creído su palabra? ¿Quién ha creído su promesa? ¿Quién ha creído su obra redentora? ¿Quién la ha creído? Ahora, esto es precisamente la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién? Sobre aquellos que creen en Cristo. Sobre aquellos que ponen su confianza en Jesús. Hoy en día la gente busca, sí, la gente busca más que nada su protección, sí, la gente busca su sanidad, la gente busca su paz, por supuesto. Todos buscamos protección, sanidad, paz. Todos buscamos estar bien y eso es bueno, por supuesto. Pero hay algo aquí que a veces nos pasamos apercibido o pasamos por desapercibido, que es que tenemos una promesa y que esa promesa ya se cumplió. Es decir, está para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que invoque su nombre, para todo aquel que entregue su vida a Jesucristo. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a entregar la vida a Cristo? Creyendo su palabra, creyendo su promesa, creyendo su obra redentora, recibiéndole como lo que Él es, el Redentor, el Salvador, el Libertador. Él es el que perdona todas nuestras faltas, el que sana nuestras enfermedades. Él es el que quita nuestros dolores. Él es el que vino a darnos una vida nueva y vino a darnos perdón y salvación a nuestras almas. Ahora, vamos a hablar precisamente de la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. Vamos a centrarnos en el que puede todas las cosas, en el que llevó en su cuerpo, en su sacrificio, todas las enfermedades, todos los problemas, todas las dificultades, todas nuestras maldades. Jesucristo. Entonces vamos a centrarnos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Por qué le digo el nombre del Señor? Porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el nombre que es sobre todos los nombres. Y por eso en esta tarde yo quiero que usted ponga atención a lo que estamos leyendo. Hoy en día el coronavirus está en todas las mentes de las personas, hasta donde los medios de comunicación llegan, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, a través de
todos los medios de comunicación que hoy en el mundo hay. Ese nombre coronavirus está en todas las mentes de los hombres, en todas las mentes de las personas, chicos y grandes, pobres y ricos, poderosos y no poderosos, gobernantes y no gobernantes. Pero ¿dónde está el nombre que está sobre el coronavirus o sobre cualquier otro nombre? ¿Dónde está ese nombre que es el único en que podemos tener cobertura, protección, sanidad, fortaleza, paz, salvación, perdón y vida nueva? Y seguridad. Jesús. Jesús es el Señor. Ahora, bien, aquí nos está hablando de que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades en su cuerpo, en su sacrificio. Jesucristo. Ahora, el apóstol Mateo nos habla y nos dice allá en Mateos capítulo 28, en Mateos capítulo 28, nos dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia allí, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, abra su Biblia allá en Mateos capítulo 28. Y mire lo que dice el verso 18 al 20. Mateos capítulo 18, verso 18 al 20. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús se acerca y les habla y le dice: todo poder me ha sido dado arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? La palabra discípulo quiere decir un seguidor. La palabra discípulo quiere decir un aprendiz. Quiere decir alguien que se dispone, alguien que se da, alguien que se presta para seguir, para aprender, para conocer lo que se le enseña. Dice el Señor: por lo tanto, si yo tengo todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, por lo tanto vayan y háblenle a las gentes. Díganles quién soy yo. Díganles que yo soy el que tiene todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Háblenles para que crean en mí. Háblenles de mi palabra. Díganles que yo soy el único que perdona los pecados, el único que da salvación, el único que da vida nueva, el único que da protección. Díganles quién soy yo. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y después que crean en mí, aquellos que les hablen de mí, entonces dice: bautícenlos. Y luego bautícenlos, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que en esta tarde usted ponga atención a lo que estamos hablando. Primero, Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y luego habla, dice: cual subirá cual raíz de tierra seca y no hay parecer en él. Está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo Jesús, que ese hombre iba a venir a esta tierra y que no iba a ser un superhombre, no iba a tener una super apariencia, no iba a tener un rostro único, no iba a tener un cuerpo único, iba a ser como cualquiera de los hombres, iba a ser como cualquiera de los hombres de esta tierra. Pero ese hombre dice que él iba a venir y al ser él martirizado, al ser él golpeado y aún a ser matado, él iba a llevar, o él llevaba en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras dolores, nuestras rebeliones. Él las llevaba ahí. Ahora, aquí Jesús en Mateo está diciendo: todo el poder se me ha dado
arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, si yo tengo todo el poder, entonces confíen, vayan y hagan discípulos, hablen de mí, den a conocer lo que yo les enseño. Y dice, y díganles que obedezcan, díganles que guarden lo que yo les he dado. Díganles que los pongan en práctica, aquellos que me sigan, aquellos que me crean, aquellos que sean mis discípulos. Díganles que hagan todo lo que yo les mando. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy en quien deben de poner toda mi esperanza. Es en mí, dice Jesús, en quien deben de poner toda su confianza. Es en mi nombre en quien deben de poner toda su fe. Es en mi nombre en quien deben ustedes de buscar. Porque solamente en el nombre de Jesús hay lo que el hombre necesita en esta tierra. Hoy en día el mundo está en temor, en pánico. Vemos cómo la ciencia médica está trabajando en todo lo que puede porque quiere encontrar una cura, quiere encontrar una vacuna contra este virus. Y hasta hoy día no se ha encontrado. Hemos estado viendo cómo esta epidemia está causando muertes, cómo esta epidemia está contaminando mucha gente. Hemos visto cómo los medios de comunicación, los noticieros, no hablan de otra cosa más de que este virus. En todas las noticias, en todos los medios de comunicación, solamente se habla de este virus. Pero, ¿dónde está el nombre que tiene poder sobre este virus? ¿Dónde está el nombre que es sobre todo nombre? ¿Dónde está el nombre que tiene poder no solamente aquí en la tierra, sino en los cielos? ¿Dónde está el nombre de Jesús? O sea, tenemos que entender que Cristo Jesús es el centro de todo y a Él debemos de correr. Él es la medicina a nuestras enfermedades. Él es la paz a nuestras tribulaciones. Él es el consuelo a nuestras aflicciones. Él es el que tiene todo el poder. Por eso dice, todo el poder me ha sido dado arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, vayan, hablen de mí. Háblenle a la gente para que crean en mí, para que me sigan, para que se conviertan a mí, para que hagan lo que yo les mando. Mándeles, enséñeles que hagan lo que yo les mando. Entonces, tenemos que centrar nuestra mente, tenemos que centrar nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el que tiene todo el poder. Él es el que puede hacer todas las cosas que no podemos hacer. Es decir, buscando entonces su ayuda, buscando su protección, clamando a Él, viniendo a decirle, Señor, te necesito en mi situación de tribulación, en mi necesidad, te necesito en esta situación desesperante que estoy viviendo. Te necesito, Jesús, tú eres la razón, tú eres el motivo, el antídoto, la medicina. Tú eres la solución a mi problema. ¿Por qué? Porque tú tienes todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces en ti voy a poner toda mi confianza. En ti voy a poner toda mi esperanza. En ti voy a poner toda mi fe. En Cristo Jesús. Ahora, eso nos dice el apóstol Mateo. Bueno, entonces vemos también lo que nos dice Marcos. San Marcos también en el capítulo 16. Vamos a ver lo que nos dice Marcos en el capítulo 16. Yo quiero que usted lea su Biblia también para que usted vea lo que está diciendo aquí. Es la palabra del Señor. En Marcos capítulo 16, otra vez el Señor hablando y dice el verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen esta palabra. Prediquen esta enseñanza. Prediquen estas buenas nuevas de salvación. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Vayan y den a conocer este evangelio. Anuncien esta palabra, este mensaje que yo les doy. En el verso 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo.
El que crea en este evangelio, en esta palabra, en mí, en otras palabras, dice Jesús, en el nombre de Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Todo el que crea en lo que yo les estoy hablando, todo el que crea en el evangelio, que es la palabra de salvación, que es la palabra de Dios, todo el que crea en el mensaje de vida, en el sacrificio redentor de Jesucristo, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales se van a dar a conocer a todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Yo quiero que ponga atención. Por tanta razón Jesús dijo que Él tiene todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él está mandando. Él es el centro. Él tiene que ser el centro de nuestra atracción del ser humano. No es el coronavirus, no es otra enfermedad, no es otro problema, no es otra dificultad. Es Cristo el que debe de tener la prioridad en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿verdad? Porque dice, y estas señales se van a manifestar en los que creen. Estas señales se van a ver en los que creen en Cristo, en los que creen en el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre, dice Jesús, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, por supuesto, porque Él es el centro. Dice, y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se centra en el nombre de Jesús el Cristo. Todo esto viene a darse a conocer, viene a efectuarse en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese nombre que es sobre todos los nombres. Por eso hay que invocar, hay que clamar, hay que creer, hay que recibir ese nombre, Jesús el Cristo, porque Él fue el único que pagó por los pecados del mundo. Él es el único que tiene poder para darnos paz, para darnos sanidad, para darnos vida, para darnos protección, para darnos cobertura, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados y para darnos la herencia de la vida eterna. Jesús el Cristo es el nombre. Y dice el verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? Ese cuerpo glorificado, resucitado, está sentado a la diestra de Dios. Por eso tiene todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso debe de ser la atracción. Por eso debe de ser el centro de nuestra vida. Cristo Jesús el Señor. Porque Él es el único que puede ayudarnos, que puede sanarnos, libertarnos, protegernos, salvarnos y que puede darnos esa vida y esa paz que necesitamos. Ahora, dice el verso 20, y ellos, los discípulos, salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Es decir, se efectuaban las señales. Jesús dice, vayan y prediquen este evangelio a toda la gente. El que crea lo que ustedes hablan de mí, dice, va a ser salvo y se bautice. Los que no quieran creer, no quieran bautizarse, entonces se van a perder. Pero a todo aquel que crea lo que ustedes hablan de mí, estas señales se van a manifestar. ¿Cuáles son las señales? Dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en sus manos, y si bebieran algún veneno, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanados. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Solamente en su nombre. Por eso es tan importante que nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser interior sea lleno
del nombre de Jesús, lleno de la fe en Jesucristo. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay enfermedades, es cierto que hay dificultades, pero sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda dificultad, el nombre de Jesús está sobre todo. Y Él está para ayudar, Él está para socorrer, Él está para levantar, Él está para vivificar, Él está para animar, Él está para sanar, Él está para libertar de todo mal. Jesucristo es el Señor. Bueno, si nosotros vemos lo que dice Lucas capítulo 24, quiero ver si alcanzo a leer estas escrituras. Lucas capítulo 24, y nos habla desde el verso 36. Lucas capítulo 24, vamos a ver lo que nos dice desde el verso 36 hasta el verso 49. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Les dijo: paz a ustedes. Es decir, la paz sea con ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él, Jesús, le dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Jesús viene y se manifiesta después de resucitar a los discípulos. Cuando ellos están juntos, Él viene y se presenta delante de ellos. Y lo primero que le dice: óigame por favor, la paz sea con ustedes. ¿Qué clase de paz? La paz que Dios da, la paz que Cristo da, la paz que llega acá dentro del alma y del espíritu y del corazón para quitar los temores, para quitar las angustias, para quitar los miedos, para quitar las ansiedades, para quitar aquello que le roba la paz al ser humano. Jesús está primeramente diciendo: la paz sea con ustedes. En otras palabras, está diciendo: les inyecto mi paz, les doy mi paz para que ustedes no teman, para que ustedes no tengan temor en nada que venga a sus vidas. Pero dice que cuando ellos vieron al Señor y les habló: la paz sea con ustedes, ellos, en vez de alegrarse, dice que ellos estaban espantados y atemorizados, porque pensaban que era un espíritu el que les hablaba. Pensaban que era algo que no era real. Entonces Jesús les habla, porque Él conoce todo. Él sabe los pensamientos. Él le dice: ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué ustedes están atribulados o turbados? ¿Por qué dejan que sus pensamientos les hagan pensar lo que no es? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. ¿Entiende lo que le estoy queriendo tratar de dar a conocer? Jesucristo es real. Jesús está vivo. Jesús es lo que Él dijo ser. Jesús tiene lo que Él dijo tener. Todo el poder y la autoridad. Y Él es el príncipe de paz. Allá en Isaías capítulo 9 dice: un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado está sobre él. Y se le llamará consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? Jesús, antes de nacer en esta tierra. El profeta Isaías lo está hablando antes de que Cristo naciera en este mundo, unos 700 años antes, pero ya lo está profetizando. Ahora Jesús está aquí presentándose después de resucitado, después que le mataron y le sepultaron y Él resucitó. Y luego dice el verso 40, diciendo esto,
les mostró las manos y los pies. ¿Por qué le mostró las manos y los pies? Porque en las manos estaban las cicatrices de sus heridas de los clavos. Y en los pies también estaban las cicatrices de los clavos donde él fue clavado. Por eso dice, les muestra las manos para que vean las heridas, las cicatrices de las heridas y los pies. Para que vean que el mismo Jesús que crucificaron, que mataron en la cruz, que lo sepultaron, pero que resucitó, Él es el mismo. Y para probarles esto, lo digo para que nosotros también lo tengamos en confianza. Para probarles esto, dice el verso 41, y como todavía ellos de gozo no creían, aquí ya cambió el panorama. Mire, primeramente cuando Jesús le dice, la paz sea con ustedes, dice que ellos están espantados y atemorizados pensando que viene un espíritu. Pero cuando Jesús les dice, ¿por qué permiten que sus pensamientos sean de esta manera? Y cuando le muestra las manos y los pies, entonces él le dice, luego le dice esto, cuando le mostró él las manos y los pies, dice, como todavía ellos no creían y estaban maravillados, estaban gozosos, mire bien, el verso 40 dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. El verso 41 dice, y como todavía ellos de gozo, ahí es donde quiero llegar, ya cambió el panorama, ya tienen gozo, ya tienen contentamiento. ¿Saben por qué? Porque Jesús les inyecta la paz y les muestra que Él mismo es. Ellos quedan convencidos al ver sus manos, las cicatrices en sus manos y en sus pies. Se dan cuenta que sí es el Señor que mataron, que sepultaron. Se dan cuenta que Él está vivo. Por eso dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, para que se dieran cuenta que él mismo era, que él mismo resucitado es el mismo, que no es otro, que no es un fantasma, que no es una ilusión, es el mismo Jesús que resucitó con poder y autoridad. El verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Le está diciendo el Señor, estas son las palabras que yo antes les hablé, que yo les dije que se tenían que cumplir todo lo que de mí está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos, en las escrituras, aquí en el Antiguo Testamento. Verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la palabra de Dios. Y el verso 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. O sea, el Señor les aclara y les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, en Jesús, Cristo Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. O sea, entonces tenemos que centrar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso el tema es afirmando nuestra fe en Cristo Jesús. El mundo está en caos, la gente está en caos, hay temores por donde quiera, hay tantas cosas que la gente teme, pero aquí hay una palabra, aquí hay una voz de alerta y dice, ¿cuál es el nombre
que tiene todo poder? ¿Cuál es el nombre que está sobre todos los nombres? ¿Cuál es el hombre que puede ayudarnos? Jesús el Cristo. Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos en todos estos problemas, estas dificultades. Ahora, ¿entiende lo que lee? Bueno, mire lo que dice Hechos capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 2. Quiero que entendamos lo que estamos leyendo para que centremos nuestra confianza, para que centremos nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón, no en el coronavirus, sino en Cristo, porque Él tiene poder sobre el coronavirus y sobre todas las enfermedades y problemas y dificultades. En Cristo Jesús. Pero necesitamos creerle a Él. Necesitamos clamar, invocar su nombre. Jesús, ayúdame. Cristo, Jesús, ayúdame. Solamente tú me puedes ayudar. ¿Por qué, Señor? Porque tu palabra me dice que tú tienes todo el poder y la autoridad. Y yo lo creo. Tu palabra me dice que tú estás sobre todas las cosas. Y yo lo creo. Por eso pido ayuda. Por eso pido socorro de ti. Ayúdame, Jesús. Porque tú eres el único que me puedes ayudar. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Desde el verso 36 al verso 39. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir el enviado, el Mesías, el ungido. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, Señor de todo, por supuesto. Él tiene todo el poder. El verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón la gente que escuchaba a Pedro. Al oír esto, se quebrantaron de corazón. Sintieron en su corazón que necesitaban de Dios, que necesitaban volverse a Dios, pedir perdón a Dios. Entonces dice que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya nos hablaste la palabra, ya nos convenciste lo que dice del Señor Jesús. Pues ahora, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, está diciendo Pedro: arrepiéntanse de sus faltas, de sus pecados. Crean, ya creyeron, arrepiéntanse ahora. Bautícense en el nombre de Jesucristo y van a recibir perdón de sus pecados y van a recibir el Espíritu Santo. Porque es para ustedes la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Jesús está llamando. Jesús está interesado por nuestra vida, por su vida. Jesús está queriendo llenar el espacio, el vacío en su corazón. Jesús está queriendo que se le dé lugar en el corazón y en la mente. Jesús está queriendo llegar a la vida de cada persona para quitarle los temores, para darle libertad de temores, para darle libertad de enfermedades, para darle libertad de problemas, para darle paz en su alma, para darle salvación y la promesa de la vida eterna. Pero es Jesucristo el Señor. Solamente es Cristo Jesús el Señor. Ahora, sigue diciendo aquí, dice: y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra que Pedro les hablaba, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, porque creyeron lo que Pedro les habló. ¿Qué les habló Pedro? Pedro les habló la palabra del Señor. Pedro les habló el evangelio, el nombre de Jesucristo.
Le dio a conocer Pedro que Jesucristo, Él, aunque le crucificaron, aunque le mataron, aunque le sepultaron, pero Él fue el único que resucitó. Porque los apóstoles los miraron al Señor resucitado, comieron con Él, hablaron con Él, estaban convencidos, así como el Señor quiere que nosotros estemos convencidos. Convencido de Cristo Jesús es el que tiene todo el poder y cuida de nosotros. Y está interesado porque le demos lugar, porque llenemos nuestra mente de su palabra, de su nombre. Llenemos nuestro corazón de la fe en su nombre, Jesús el Señor. Y entonces Él toma cuidado de nuestras almas. Él tiene cuidado de nuestras almas. Ahora, aquí mismo hay en Hechos capítulo 4, quiero compartir también esto. En el verso 17 hay algo que yo quiero compartir también. Dice Hechos capítulo 4, verso 17. Dice el verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esto dijeron los religiosos, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley. Dijeron, ¿qué haremos con estos hombres, con los apóstoles? Porque ciertamente hicieron señal manifiesta, hecha por ellos y muy notoria entre todos los que habitan en Jerusalén. El verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a amenazar a los apóstoles, vamos a intimidarlos, vamos a prohibirles que no hablen a nadie en el nombre de Jesús, que a ninguno hablen del nombre de Jesús. Bueno, ahora el verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, ¿a ustedes o a Dios? Porque no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿De quién? De Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Aquí los religiosos dijeron, vamos a atemorizar, vamos a instigar, vamos a prohibirle a los discípulos que ya no hablen en el nombre de Jesús, que ya no enseñen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios que le obedezcamos a ustedes y primero y a Dios no. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen la palabra de Dios, juzguen a quién es importante o necesario que obedezcamos, a Dios o a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios, mas no a los hombres. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, el nombre de Jesús. Y también aquí en el capítulo 5, en el verso 27, también quiero que veamos aquí, en el verso 27, dice el verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Trajeron a los apóstoles. Otra vez volvieron a traer los apóstoles. Dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Aquí los vuelven a traer otra vez porque los discípulos, ellos siguen hablando. Ellos siguen enseñando, ellos siguen gritando, ellos siguen dando a conocer el nombre de Jesús, la palabra de Cristo, la salvación por medio de su nombre, el perdón de pecado. Los vuelven a traer de nuevo y los religiosos le dicen, ¿acaso no les mandamos estrictamente que no hablasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. De Jesús, por supuesto.
En el verso 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El Dios de nuestros padres, que dice, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Jesús, el Cristo, debe de ser el centro, debe de ser la atracción, debe de ser la fe, debe de ser la confianza. Tenemos que cimentar nuestra confianza, nuestros pensamientos, nuestro corazón a Jesús el Cristo, porque Él es el único que tiene todo el poder. En Él tenemos cobertura y protección y paz. En Él tenemos consuelo, en Él tenemos vida, en Cristo Jesús el Señor. Ahora, bueno, estamos hablando de esto y por supuesto quiero traer otra escritura allá en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, mire lo que nos dice aquí en Romanos capítulo 3 y del verso 21 al 31. Romanos capítulo 3, verso 21 al 31. ¿Qué dice la palabra? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra fe, confianza, esperanza en Cristo Jesús. Jesús el Cristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todo el que cree en Cristo Jesús, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, la sangre derramada en la cruz de Cristo, mediante la de redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿en quién tiene que ser la fe entonces? En Cristo Jesús. ¿En quién tenemos que centrar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús solamente. Luego sigue diciendo, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, en Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a lo de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, nosotros. O sea, Él es el que justifica por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual también estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Es decir, tenemos que centrar nuestra fe, nuestra confianza, tenemos que centrar nuestra esperanza, tenemos que centrar
nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Él es el todo, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege, nos libra de todo mal. Él es el Señor. Ahora, quiero por último, ya que el tiempo casi se nos termina, quiero por último decir esto. El mundo en este tiempo está buscando la solución a esta epidemia, a esta enfermedad. Y está bien, no es malo, está bien. Pero el mundo se ha olvidado del único que puede ayudarnos. El único que puede sanarnos, protegernos, librarnos, darnos vida. Y es Cristo Jesús. Es el único que puede en cualquier situación darnos la cobertura, la protección, la paz, darnos la sanidad y la vida, por supuesto. Es Cristo Jesús. Ahora, el mundo está enfocado en que se busca la sanidad del cuerpo a través de la medicina, a través de cualquier cosa de que no se contamine la gente, y está bien, no está mal. Lo único que se han olvidado de que es Cristo Jesús la solución, que es Jesucristo el único que tiene en sus manos el poder para ayudar al hombre. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que creer en Él, hay que volvernos a Él, hay que pedirle perdón por nuestras faltas, hay que entregar nuestra vida a Cristo y hay que buscar su ayuda y su protección, que Él lo dará. Él lo dará. Pero hay algo que yo quiero entender. Hay algo que yo quiero que entienda. Se busca la sanidad del cuerpo físico. Se busca la sanidad de lo humano. Está bien, no estoy en contra, está bien. Pero no se busca la sanidad del alma. No se busca la salvación del alma. No se busca la salvación del ser espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque no se ha entendido que solo en Jesús está la solución y hay que clamar a Él, hay que venir a pedir perdón a Él, hay que creer su palabra, hay que darnos a Él, porque entonces Él cumplirá la promesa que nos ha hecho. Buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, hay algo que yo quiero que entienda, amado hermano, hermana que está aquí, y quiero que vaya conmigo allá a Primera de Corintios, al capítulo 15 de Primera de Corintios, porque quiero que entienda que sobre todo lo que Jesús nos da aquí en la tierra, sobre todos los beneficios de nuestro Señor Jesucristo que ofrece y promete a todo aquel que le cree, a todo aquel que invoca su nombre, a todo aquel que se da a Él, los beneficios no solamente de sanidad y protección aquí en la tierra, Él los da, Él los promete, pero hay algo más todavía, el beneficio de la vida eterna, de la salvación de nuestras almas. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 y del verso 50, dice así hasta el verso 58. Dice, pero esto le digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, los que hemos creído, los que nos damos al Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, entonces está diciendo, les doy un misterio. Acuérdense que no solamente el Señor nos ayuda para en esta tierra para sanidad, para protección, para libertad, para ayudarnos en cualquier situación, sino que también Él nos promete la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Pero como el tiempo se nos termina, termino con esta escritura. Voy a esta escritura, allá en Apocalipsis, porque como estoy hablando de que el centro tiene que ser el nombre de Jesús.
Ese es el centro, esa es la atención que nosotros tenemos que tomar. Jesús, porque Él es el todo. Él es el único que tiene en sus manos el poder y la autoridad para darnos sanidad, libertad, protección, paz, cobertura, para darnos perdón y para darnos la vida eterna. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Quiero leer gran parte de esta escritura para que se entienda. Dice así, en el verso 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, que gritaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. No se encontró ninguno que pudiera abrir el libro, desatar sus sellos. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es ese cordero? Jesús el Cristo. Él es el que está ahí. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado. A ti te crucificaron, te clavaron en la cruz, te mataron, te sepultaron, pero resucitaste. Dice, y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número de los ángeles era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, óigame, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién se le está dando todo este honor? Al Cordero, a Cristo Jesús el Señor. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién? ¿A quién se le está dando todo este honor en el cielo? ¿A quién se le está dando todo este poder en el cielo? A Jesús. Por eso Jesús dice, yo tengo todo el poder arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué le quiero terminar con esto? Hermano, hermana, amigo, amiga, le animo, hermano, hermana, le animo para que se llene de la fe en Cristo Jesús. Para que se llene su mente y su corazón
de la fe en Jesús el Cristo, para que crea su palabra, para que viva su palabra, para que se esfuerce a honrar a Dios, a obedecer a Dios, porque en Cristo está la solución para todo problema. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay dificultad que Jesús no pueda cambiar. No hay problema que Jesús no pueda solucionar. Y sobre todo, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Cuando venimos a pedir perdón, cuando nos humillamos y venimos a Él es perdonador. Él es misericordioso. Él es amoroso. Él nos ama porque lo demostró entregando su vida en la cruz. Él cuida de nosotros. Él guarda nuestras almas, cuerpo y espíritu porque Él es el Señor. Quiero decirle, ponga toda su confianza, su mentalidad en el nombre de Jesucristo y en su palabra, en su consejo, en su promesa, porque Él cumple, Él cuida de nuestras almas. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para dar lugar a terminar esta palabra. Padre, te doy gracias, Dios eterno, bendito eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo a darte gracias, Padre bueno, y a rogarte, Señor, que bendigas a todo aquel que esté escuchando. Fortalécelo en la fe. Llámalo, Señor, para que tenga un encuentro contigo, que confíe en ti, porque tú no desamparas a los que en ti confían, porque tú no avergüenzas a los que ponen tu esperanza en ti, Señor. Muéstrales que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer y de hoy y de todos los siglos. Muéstrale que tu nombre es sobre todos los nombres y que tú tienes en tus manos todo poder y autoridad para poder cambiar la situación de la vida del hombre, para poder sanar las enfermedades, para poder perdonar los pecados, para poder levantar las vidas, para poder dar cobertura y protección y paz. Esa paz que solamente tú das. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea dada a ti. Sí, Padre, aquí en la tierra, así como en los cielos. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta tu iglesia en fe. Levanta hombres y mujeres en fe, que se afirmen en la esperanza, la confianza, en las promesas que tú nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, a quien damos toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, damos gracias a Dios. Bueno, le invitamos para que mañana, a partir de las 7, estamos teniendo un poco de problemas con el internet, pero creemos que el Señor nos va a permitir. Mañana estamos con estos mensajes todos los días, de lunes a viernes hasta a las 7 de la tarde, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga grande y ricamente, que la paz de Cristo sea sobre ustedes. Saludos, hermanos, hermanas, donde se encuentren. Ánimo, ánimo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y revistámonos de la fe y la obediencia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que honrarlo, hay que obedecerlo, hay que temerlo, hay que ponerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, porque Él es el todo en todos. La gloria y sea para el Señor. Bendiciones. Amén.